también lo hemos analizado y que nos ha dado un dato curioso. Como sabéis, el dióxido de carbono lo utilizamos para valorar, pues, por la presencia de personas que exhalamos CO2. Este se acumula y nos sirve para valorar la calidad de la ventilación. El exterior más o menos anda cercano a los 400. Ahora ya en las ciudades pues, empieza a superar también los 400. Y en los interiores pues debemos estar entre 400 y 1000. ¿Qué es lo que hemos observado? Pues en los edificios anteriores a RITE, la relación interior-exterior, esto no es valor absoluto, esto no es el valor medido, sino que es el valor medido menos la concentración exterior, que como os digo más o menos estaba del orden de 400, o sea que el valor absoluto medido sería de 578 en edificios anteriores a RITE, y en los posteriores a RITE sube. La relación interior-exterior es mayor que en los anteriores a RITE. ¿Por qué? Pues la interpretación que hacemos es que los edificios posteriores a RITE se hacen ya cada vez más con criterios de eficiencia energética, se hacen más herméticos, con las envolventes más protegidas y por lo tanto realmente, probablemente la diferencia aquí es la infiltración. Aire que entra a través de puertas, ventanas, etcétera, ¿no? Huecos que pudieran estar no controlados. Con lo cual, bueno, pues obtenemos un dato interesante, es decir, que los edificios posteriores a RITE probablemente de forma mecánica se ventilan más, pero tienen menos infiltración. Ya digo que esto es interpretación, pero yo creo que probablemente es una interpretación bastante ajustada a la realidad. Aquí lo vemos gráficamente. Edificios anteriores a RITE estamos en 578 y edificios posteriores a RITE en 600 y pico de promedio. En los dos casos estamos muy alejados del valor límite de 900. De hecho, asegurando una buena calidad del aire, todavía tendríamos margen de maniobra para ahorrar energía disminuyendo un poco la ventilación. Y probablemente no pasaría nada. Aún tenemos un poquito de margen de maniobra. El exterior está aquí en 400. Pero bueno, no, está bien, están dándonos unas situaciones aceptables. Bueno, el siguiente parámetro que hemos analizado son las partículas en suspensión, las partículas que entran dentro de nuestro edificio. Si no entran a través de los equipos de climatización correctamente filtrados, etcétera, pues corremos el riesgo de que toda esta contaminación nos entre directa y se deposite por las diferentes zonas de nuestro edificio. Estamos hablando pues de contaminantes tanto naturales como artificiales, a ver, polen, insectos, cloruros o escapes de vehículos, etcétera, ¿no? Bueno, las partículas se miden por tamaño. La PM10, el corte PM10 son todas las partículas de menos de 10 micras, que son las que van a tener un cierto grado de suspensión en el aire durante un tiempo de varias horas. Y en el momento en el que hemos hecho nosotros los análisis no era obligatorio medir los PM2,5, aunque ahora ya a partir de enero los estamos midiendo, pero en este estudio no los hemos incorporado, ¿no? Porque veis un poco órdenes de tamaño, aunque veis lo que es un pelo, lo que es un grano de arena o estas partículas PM10 que nosotros hemos analizado. Bueno, estas partículas, las partículas tienen efectos de dos tipos, efectos respiratorios y cardiovasculares. Los efectos respiratorios pues, pueden dar lugar a efectos del tipo broncoconstricciones, reducciones del flujo de aire, inflamaciones de vías respiratorias, etcétera. Y los cardiovasculares, sobre todo estos se acusan mucho en las partículas más finas, de menos de 2,5 micras, porque estas son las que pueden entrar en el flujo sanguíneo, ¿no? Quiero decir simplemente con esto que, bueno, que son elementos que estando en suspensión pues nos van a crear problemas de salud de diferentes tipos. De hecho, las últimas investigaciones o los últimos avances pues están cada vez siendo más críticos con los valores límites recomendados, y un poco hacia donde se va es a minimizar todo lo que se pueda la contaminación por materia particulada. Digamos que lo que últimamente se está hablando cada vez más es de que no hay, vamos a decirlo así, no hay un límite seguro, ¿no? Que lo ideal es minimizar todo lo que se pueda. Bueno, como os decía entonces, lo que hemos medido son partículas PM10
En este caso hemos medido el valor en el exterior, el valor en el interior. Como se ha hecho en diferentes días, pues los valores exteriores pueden variar. En este caso no varían mucho, estamos en el orden de más o menos cercano a 20 microgramos metro cúbico. Y aquí lo que observamos es que en los edificios G4 pasamos de 20 a 13,3. Veis que hay una reducción también, hay una reducción, pero no es tan significativa como la reducción con los edificios F7, F9, que llegamos a 8 microgramos metro cúbico. Aquí vemos un poco la relación de partículas, como rebajamos de 19 a 13 o de 19 o de 18 en este caso hasta 8. Vemos que la reducción pues es considerable. En los conteos de partículas pues obtenemos unos datos muy parecidos. Pasamos de exteriores de 100 y pico mil partículas por pie cúbico a 70 y tantas mil. Perdonad que aquí he dejado el pie cúbico aunque la norma habla de metro cúbico, pero bueno, es igual, es una cuestión simplemente de unidades. Y visto de forma gráfica, pues aquí las partículas de 0,5 micras, fijaros que sí que se observa una mejora bastante más significativa. Y os recuerdo que estas son las que tienen efectos cardiovasculares más significativos y más serios, ¿no? Aquí sí que, por simple casualidad, los edificios G4, las mediciones en el exterior nos daban unos niveles un poco más bajos que las mediciones que se hicieron en los F7. Esto es, ya os digo, simple casualidad. La calidad del exterior va variando día a día. Y lo que aquí sí que se observa es el salto exterior-interior, como es mucho más acusado en los edificios que tienen filtraciones de alta calidad, ¿no? Es lo que os decía antes, estos filtros, las partículas finas, pues las retienen mucho menos y sin embargo los edificios con buena calidad de filtración pues van a ser capaces de retener partículas más finas de manera mucho más significativa. Otro de los elementos interesantes que hemos analizado son los hongos en suspensión, que bueno, no se ven hasta que pues tenemos un derrame de agua o lo que sea, entonces es cuando muestran su cara. Fijaros que el hecho de que esto ocurra cuando hay un derrame de agua es porque a través del aire se nos han introducido partículas. Estas partículas tarde o temprano se depositan en los paramentos, en los falsos techos, etcétera, y esas partículas llevan estas esporas de hongos que cuando encuentran condiciones de humedad pues van a proliferar y van a generarnos esta complicación en nuestros edificios, ¿no? Pero si paramos de forma efectiva la entrada de estas esporas en los filtros, esto se minimizará. Aquí sí que se observa una mejora bastante significativa. Pasamos de niveles exteriores de 300 y pico, 200, 300 y pico, a valores de 122 o 24 en los edificios pre y post-RITE. Gráficamente, aquí se ve como el salto es muy significativo. Y de hecho, podríamos decir que los edificios con buena calidad de filtración, pues prácticamente hacen desaparecer en gran medida los niveles de hongos que nos pueden entrar desde el exterior, lo cual desde el punto de vista de protección de la salud, sobre todo de personas con potencial alérgeno, etcétera, pues es muy importante, ¿no? Las bacterias son partículas muy finas, son elementos muy finos que normalmente tienen que ir apoyados o arrastrados, digamos, por otras partículas más grandes, ¿no? Aquí veis un ejemplo de una partícula de arcilla recubierta con bacterias. Pero aparte de lo que pueda venirnos del exterior, que no es lo más significativo, el principal generador de bacterias en los ambientes cerrados son las propias personas. Su propia presencia, la respiración o en el caso extremo que veis aquí de un estornudo de una persona, ¿no? Fijaros entonces, en este caso, como la generación es interior y lo que hacemos con los sistemas de filtración de alta calidad es proteger sobre todo la entrada de aire exterior, pues aquí no se observa una reducción tan drástica. Aquí los valores pues son bastante más parecidos. Hay una ligera reducción. Aquí igualmente, igual que pasó anteriormente, ¿no? Las concentraciones exteriores por casualidad han variado, son mayores cuando hemos hecho las mediciones de los edificios G4 que los F7, pero el salto, como veis, que es lo que a mí siempre me interesa más resaltar, pues no es tan acusado, no es tan acusado, aunque es también ligeramente favorable
hacia los edificios que cumplen RITE, ¿no? Bueno, visto de una forma gráfica, si presentamos CO2, partículas de 0,5 y de 10 micras, hongos, etcétera, aquí vemos que un poco la reflexión o lo que nos puede hacer pensar esta gráfica es que al final lo que estamos consiguiendo es reducir hongos, reducir partículas. Las bacterias no se modifican tanto, aunque también se modifican. Aquí veis lo que serían los edificios F7. Pero al final lo que estamos viendo es que conseguimos un efecto combinado de reducción de los diferentes contaminantes. Quizá no sea tan significativo reducir un 50% las partículas PM10, por ejemplo, pero reducir estas, más los hongos, más las bacterias, más las partículas finas, esto al final, combinado, sí que empieza a generar un impacto muy positivo en nuestra salud, ¿no? Aquí lo veis, quitando el CO2, que como os decía antes, es lo que nos cambia un poco la tendencia. Esto sí que sube con los edificios que cumplen RITE, pero os repito, esto siempre y cuando se cumpla esta segunda parte, es decir, que la calidad del aire, que viene fundamentalmente representada por estas partículas, hongos y bacterias, como la calidad del aire mejora, no me preocupa tanto que el CO2 suba. El CO2 es simplemente un indicador de si estamos ventilando bien o mal. Pero si para mejorar la calidad del aire tenemos otra posibilidad, que es purificar el aire, pues la ventilación cobra una importancia ligeramente menor. La ventilación es importantísima siempre, pero en tanto en cuanto no se sobrepasen unos niveles establecidos, podemos jugar con ventilación y purificación del aire. No es estrictamente necesario trabajar solo con ventilación. Bueno, llegados a este punto, os quería hacer una referencia a un informe muy interesante del Observatorio de la Calidad del Aire Interior. Es un organismo del Ministerio de la Salud francés. Ellos han hecho un estudio en el que cuantifican económicamente el impacto de la calidad del aire, de la mala calidad del aire, ¿no? Y os pongo aquí algunas tablas. Las he puesto directamente en francés porque las he copiado tal cual. He preferido no tocar yo nada. Estas las podéis encontrar a través de Internet. Y bueno, lo que ellos han detectado ha sido, han hecho muchos análisis y han hecho un estudio del impacto sanitario de la contaminación por partículas. Ellos han valorado una serie de contaminantes como es el benceno, tricloroetileno, radón, monóxido de carbono, etcétera. Yo me voy a concentrar más en las partículas. Ellos lo que han observado es el número de, digamos, de muertes o pérdida de esperanza de vida, número de años de vida perdida, etcétera, y lo han cuantificado económicamente. Partículas, ellos asocian a varios tipos de impactos sanitarios, pues cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares o esto es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? El humo de tabaco, ellos lo contemplan porque han hecho mediciones en viviendas también, pero en nuestro caso, pues lógicamente, para el objeto del que tratamos no tiene tanta relevancia, ¿no? Bueno, el coste socioeconómico de la contaminación del aire interior en Francia, estos son datos para Francia, es, como veis aquí, ellos han valorado en 19.500 millones de euros lo que cuesta una mala calidad de aire para la población francesa. Es un coste importantísimo y la verdad es que es un estudio bastante impresionante porque tienen en cuenta todo. Fijaros, incluso como curiosidad, dice aquí jubilaciones no entregadas, ¿no? Porque consideran que cuando la gente se muere deja de cobrar su pensión y lo ponen como un más, ¿no? O sea, quiero decir, más en el sentido de que es un gasto que se ahorra las arcas públicas francesas, ¿no? Pero al final el balance neto, como veis, pues se nos va a 19.500 millones. Y de ellos, 14.300 los asocian a la contaminación por materia particulada. O sea que fijaros que el RITE aquí tiene un impacto incluso económico, aparte olvidándonos de calidad de vida, que normalmente pues tiene que ser lo más importante, pero que incluso desde un punto de vista estrictamente económico tiene todo el sentido. Y aquí, pues hombre, felicitar al Ministerio de Industria,
que lo ha hecho bien y que yo creo que ha hecho un RITE en línea de lo que debe ser, ¿no? Aquí veis los porcentajes. Esto es el porcentaje del peso, ¿no? de las sustancias en cuanto a ese coste socioeconómico. Como os digo, partículas oscila en el entorno del 70-80%. Es el elemento con diferencia más importante, ¿no? Ellos se han basado en toda una serie de estudios realizados en la Unión Europea y en algunos casos también en Estados Unidos, en cuanto a relación de morbilidad-mortalidad por exposición a partículas, PM2,5, PM10, etcétera. Y bueno, un poco ya para concluir, al final todo esto nos lleva a pensar que efectivamente con el nuevo RITE se ha conseguido mejorar la calidad del aire en los edificios y hemos reducido la cantidad de aire exterior que introducimos, lo cual encaja perfectamente en ese objetivo que nosotros habitualmente comentamos que debe ser el objetivo de futuro, ¿no? Que es mejorar la calidad del aire pero sin empeorar la eficiencia energética y viceversa. Invertir en eficiencia energética siempre sin empeorar la calidad del aire, ¿no? Ese debería ser el objetivo lógico. En términos económicos, los costes de calidad de aire en Francia, con unos niveles de contaminación, ellos hablaban de unos niveles de contaminación del orden de 15 microgramos metro cúbico de partículas PM2,5, que serían equivalentes a los nuestros en los ambientes interiores. Para ellos esto tiene un impacto de 19.500 millones de euros y pues simplemente haciendo la regla de 3 por población, pues podríamos estar hablando de cerca de 14.000 millones de euros en España, que es un impacto bastante significativo. No, lógicamente esto incluye residencias, incluye diferentes tipos de entornos, pero yo he hecho una estimación reduciendo pues la gente que trabaja en entornos afectados por RITE, en edificios comerciales, etcétera, pues podríamos estar hablando de que el RITE puede tener efecto, o sea, que los usuarios, digámoslo así, afectados por el RITE, podrían estar generando costes de mala calidad de aire de 8.000 millones de euros y la estimación que yo hago por la mejora que se va a incorporar con el nuevo RITE a medida que más y más edificios vayan cumpliendo el RITE, pues tenemos un porcentaje posible de mejora del 25% en base a los datos que hemos analizado. En términos económicos, podríamos estar hablando de que si el 100% de los edificios cumplieran el RITE, podríamos estar hablando de unos ahorros en España de 2.000 millones de euros y además con la consiguiente mejora de calidad de vida, disminución de pérdida de años de vida de las personas, mejora de problemas de tipo cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es un impacto bastante importante. Y al final, si lo analizamos en términos también económicos, edificio a edificio, las personas que viven en los edificios son sin duda el coste más importante a lo largo de la vida útil de un edificio. O sea, los costes salariales son, pues fijaros aquí, un 80 y muchos por ciento, casi un 90%, frente a los costes de diseño y construcción del edificio y mantenimiento, incluyendo aquí gastos energéticos, pues prácticamente es que son despreciables. O sea, gastar a lo mejor un 5% aquí no es nada, es peanuts, como dicen los americanos, y sin embargo pues nos va a dar aquí un beneficio importantísimo, ¿no? Hay un laboratorio de la Universidad de California, el laboratorio de la Universidad de Berkeley, que estima que cada euro que ponemos aquí en mejora de calidad del aire nos devuelve 10 euros en mejoras de vida y de productividad, absentismo, etcétera, de los usuarios de los edificios, ¿no? Bueno, y ya para concluir, pues bueno, está claro que todos estos análisis son viables o son posibles, pues porque hay un requisito legal que es medir la calidad del aire en los edificios. Al final es como cuando se empezó a hablar de energía, todo el mundo decía, sí, la energía, eficiencia energética muy bien, pero lo primero que hay que hacer es medir. Pues
en este caso, calidad de aire, muy bien, tiene importancia, tiene efectos muy positivos, pero lo primero que hay que hacer es medir, ¿no? Aparte de que ahora es un requisito legal. Y al medir y al conocer cómo estamos, podremos actuar y podremos darnos cuenta de la importancia de mejorar determinadas características, ¿no?, de nuestros edificios, y eso al final tiene un impacto sobre la salud de los usuarios, ¿no?, sin duda. Y bueno, nada más. Un poco esto es lo que estaba comentando anteriormente. Analizar es importante. Las decisiones que se tomen en función de esos análisis van a tener un impacto en términos económicos. Por lo tanto, es muy importante también que los análisis que se realicen se hagan de manera seria y rigurosa, en el sentido de que para mí siempre, me repito, ¿no?, pero lo digo muchas veces, cuando hablo de manera seria y rigurosa, pues una de las piezas claves aquí es la independencia, ¿no? Que no se hagan los análisis por parte de alguien que luego vaya a implantar algún tipo de acción correctora, ¿no? Y bueno, está claro que si vemos en algún momento el parque edificatorio al 100% de cumplimiento de RITE, pues eso habrá supuesto una mejora de la calidad de vida de los españoles que viven en esos edificios, pues bastante significativa, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.